Buenas tardes, alumnos. Muy bien, continuando con nuestra clase, vamos a ver el día de hoy la literatura virreinal. Ya los españoles se han establecido, ya el Tahuantinsuyo sucumbió ante las armas de España y se ha fusionado las dos culturas, naciendo así una nueva cultura, ¿no? Muy bien, la literatura nunca va a estar ajena a los problemas políticos, sociales que ocurren en un país, en ningún momento. Siempre van a surgir las escuelas literarias y tiene que ver mucho la política, lo social. La literatura capta eso y también va a tener como temas literarios parte de los problemas políticos y sociales que se viven en ese momento, ¿no? Muy bien, la corona pues inicia una política de colonización, quiere hacer una nueva España en América, pero con todo ello va a arrastrar muchos problemas. Vamos a centrarnos ahora a lo que nos corresponde. En cuanto a la literatura virreinal, va a ser formal, pero se va a enfrentar a que no hay libertad de expresión. No va a haber esa libertad que que le gusta al literato para poder expresar sus pensamientos. No. Entonces los escritores en su literatura van a disimular todo ese absolutismo de un régimen pues político español que vino con tanta fuerza y sometió de una manera tan violenta a una cultura. Los literatos van a tratar de disimular, porque también se exponían de una manera muy abierta. Si ellos expresaban realmente sus ideas, también eran llevados presos y castigados de una manera muy cruel, ¿no? Entonces tenían que disimular ante este régimen el absolutismo que se estaba viviendo. ¿Y qué va a sobresalir? ¿Qué cosa en el aspecto social? La arquitectura. La arquitectura se va a utilizar mucho el oro y sobre todo las iglesias son los que encargaban. Recuerda que ha llegado la religión, se están construyendo iglesias pero por doquier. Entonces esas iglesias van a ser adornadas con mucho oro, lo cual los indígenas también dominaban todo esto, la pintura, ¿no? Los arquitectos generalmente eran los españoles, pero los trabajos menores también lo hacían los indígenas, claro que sí. Entonces, en arquitectura se va a ver mucho, van a utilizar mucho el oro. ¿En qué parte lo utilizaban? Cuando adornaban, por ejemplo, los vestidos de los ángeles, eso dice, las coronas de algunos de las vírgenes, etcétera, etcétera. Ahí era puesto el oro, ¿no? Muy bien. Y conjuntamente en pintura, en finales del siglo XVI, va a sobresalir mundialmente la escuela cusqueña. Mundialmente jóvenes, fue admirada en el mundo. No sé si cuarto año llegó a visitar San Francisco, me parece que sí. Entonces, el recorrido de las catacumbas, San Francisco, claro, el año pasado hemos ido al cementerio, ¿se acuerdan? Y de ahí hemos ido a las catacumbas, ahí está. Justamente la guía nos mostraba unos cuadros que no tienen valor económico, jóvenes, tienen un valor cultural único, no económico, y ella decía, esto pertenece a la escuela cusqueña, y hablaba de esta época, ¿no? Hermosos cuadros realmente tan naturales. Hay uno que era la cena del Señor, y bueno, también otro de unos juegos, pero ustedes si se ponían a observar, que yo sé que muchos han observado, se veía tan natural, una pintura tan bonita, ¿no? Esa es la escuela cusqueña. Muy bien, que utilizaban también el oro en los bordes, y si plasmaban, no sé, una virgen y querían hacer la corona, ahí también le ponían un poco de oro, y un color, también utilizaban el color que parecía el oro, ¿no? El color dorado, usaban mucho el color dorado en sus cuadros. Muy bien. Llega el italiano Bernardo Vitti y se abren los talleres de pintura. Ahí van a ver mestizos e indígenas. Generalmente estos pintores, a pesar de que hacían unos cuadros hermosos, no ponían su nombre, eran anónimos.
también le van a dejar poner sus nombres si eran indígenas. Pero, como siempre hay excepciones, de entre los indígenas va a sobresalir Diego Quispe-Tito y Basilio Pacheco, que sus cuadros fueron llevados a todo el mundo, jóvenes, admirados en muchos países del mundo, ¿no? Pero claro, ellos estaban organizados como este italiano, que dice, cuentan que era una persona muy filántropa, muy buena, muy comprensiva, le daba trabajo a los... El hecho de que ellos estén sometidos, los indígenas, no significa que no tengan talento. Y ahí se descubrieron grandes talentos en cuanto a pintura, ¿no? Y se formó la escuela cusqueña y bueno, ya te vuelvo a repetir, conocida en el mundo entero. Muy bien. ¿Y cómo se da la literatura? ¿Cómo es la literatura? La literatura va a ser 3 periodos, ¿no? Se va a dar en 3 periodos. El renacentista, el barroco y el neoclásico. Ya estamos saliendo de una literatura de la conquista, que fueron los españoles con las coplas y todo. Aquí un poquito más ya van a comenzar a surgir los criollos. Acuérdate que los criollos son los hijos de los españoles que nacieron acá en el Perú, ¿no? Los mestizos, porque hubo españoles que se enamoraban de indígenas, tuvieron sus hijos, etcétera, y también los indígenas. Pero vamos en orden. En el primer periodo renacentista, ya dijimos hace un tiempo que la palabra, la escuela renacentista, la palabra renacentista proviene del italiano renascere, que significa volver a nacer. Entonces, si en literatura yo te digo volver a nacer, me estoy refiriendo a que voy a retroceder a la literatura clásica griega, ¿no? La clásica es la clásica occidental, es decir, la griega y latina. Esa es la literatura clásica. Renacentista retrocede, admira a la antigüedad greco-latina. Por lo tanto, la forma y el fondo de su literatura va a asemejar a lo que escribían los griegos y los latinos. Muy bien, ¿qué escribieron? Poesía religiosa. Acuérdate que la religión ha entrado con fuerza. Entonces, poesía religiosa, y también recreaban qué hecho se ha dado, qué hecho está ahí bien fresco. ¿Cuál? La conquista de América. Las epopeyas nos van a narrar la conquista de América, y por otro lado la religión va a ser una constante en cuanto a la poesía. Barroco. Luego del renacentista viene el barroco. En el barroco va a predominar la lírica. El barroco es lo sobrecargado. También cuando estaban ustedes en el tour les enseñaron algunas partes que en la iglesia de San Francisco pertenece al estilo barroco, ¿no? Y cuando lo ves tan recargado, por ejemplo, para hacer un altar lleno de cosas, y no solo un altar, la parte externa también, ese estilo se llama barroco. ¿Y cómo tú recargas una literatura? Si ahí dice, predomina la lírica, la poesía, ¿cómo se recarga una poesía lírica? ¿Cómo se recarga? Poesía lírica es lo mismo. ¿Cómo se recarga un poema? No podemos pintarlo, no podemos... ¿Cómo lo adorno? Con recursos estilísticos, con figuras literarias. Mientras más metáforas tenga, hipérboles, anáforas, polisíndeto, asíndeto, yo te estoy dando una lista de recursos estilísticos. Mientras más recursos estilísticos contenga esa poesía, más recargada es. Entonces, el barroco no solamente se va a dar el estilo en la arquitectura, no, se va a dar también en la literatura. ¿Qué buscaba por medio de estos recursos? Es que le da fuerza. Siempre hemos dicho eso. Si tú utilizas en una anáfora, por ejemplo, que repetir la primera palabra en los versos, por ti hierba, por ti flor, por ti, le estoy dando profundidad a la anáfora. Y si utilizo hipérbole, y la hipérbole peor aún. ¿Por qué? La hipérbole es la exageración, ¿no? Y la lírica, la poesía, está permitido. Cuando un poeta quiere que el lector, y si es un lector que le gusta la poesía, realmente lo impacte, tiene que utilizar mucho recurso literario. Siempre yo te he dicho que no es lo mismo decir, qué bonito tus ojos, a los luceros de tu rostro, a los ojos de tu cara. No es lo mismo decir, ¿no? Entonces, hablar metafóricamente, tener un lenguaje muy recargado, es decir, tener recursos estilísticos. Muy bien.
En el neoclásico, ¿qué significa la palabra neoclásico? Neo es nuevo, clásico, seguro la literatura también va a regresar al inicio, ¿no? El neoclásico va a nacer en Francia, aquí está, va a surgir en Francia en el siglo XVIII. ¿Y qué cosa se va a oponer a este de acá, al barroco? Acá tiene un lenguaje muy exagerado, muy recargado. Entonces, ¿qué cosa quiere el neoclásico? Regresar a la armonía y belleza de la antigüedad grecolatina. Eso quiere, ¿no? Porque la literatura grecolatina, jóvenes que ustedes están en cuarto, el otro año la van a conocer, realmente es la maestra, ¿no? Acuérdate que los griegos crearon los géneros literarios antes de Cristo, ¿no? Entonces, ellos, acá el neoclásico quiere regresar a este estilo, a esta armonía, y va a rechazar todo lo que es la escuela barroca, retorna a la armonía clásica, y la finalidad, ¿cuál es? Pedagógica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de finalidad pedagógica? Que el lector tiene que aprender de ello. Aunque yo considero que toda la literatura, todos los poemas, todas las obras y todos los textos literarios que tú lees son pedagógicos, ¿no? Te muestra antivalores, o muestre valores, antivalores lo que no debo hacer y los valores lo que debería seguir. Entonces, la finalidad va a ser netamente pedagógica. Claro, hay un tipo de literatura que se llama literatura de entretenimiento, pero a pesar de ello, igual se está aprendiendo. Muy bien. Va a haber un autor, mira, vamos a tu libro, va a haber un autor que va a sobresalir realmente, a ver, vamos a empezar con él justamente. Vamos, acá va a seguir representantes, ¿no? Dentro de los representantes yo te voy a mencionar, a ver, un momentito, por favor. Aquí ahora hemos empezado, ¿cuántos minutos va? Muy bien. Este señor, Juan del Valle Caviedes, español, vivía aquí en el Perú, fue llamado el poeta de la Ribera. Poeta de la Ribera, un momentito. No me he equivocado, ¿ah? Así se escribe. Ribera con V, apellido. Ribera con B, ¿qué cosa es? Es el filo del río, ¿sí? ¿Y por qué le tendrían que decir a este señor el poeta de la Ribera? Acuérdate este nombre, Juan del Valle Caviedes. ¿Por qué? Porque él justamente vivía a la espalda del Palacio de Gobierno, ¿sí? Entonces, ahí está el río Rímac, ¿lo ubicas? En esa época, jóvenes, en estos siglos, el río Rímac no tenía ni roedores ni basura. El río Rímac era transparente, la gente iba como a caminar para tomar aire al río Rímac, ¿no? No es nada de lo que era ahora. Entonces, ahí habían como unas, dice ahí el autor, tienduchas, unas tiendas así, también tipos cajones, le decían, porque eran chiquitas, y se ponían la gente de literatura, las personas que les gustaba la literatura, se sentaban a leer o a escribir. Y Juan del Valle Caviedes se sentaba y escribía, sus poemas lo escribía justamente a orillas del río. Muy bien. Este señor siente en la mayoría de sus poesías, que son una sátira, la sátira ya te he dicho que es un recurso literario en la cual se burla de una manera mordaz algo de la sociedad, un punto específico, puede ser de personas, de políticos, ¿no? El literato utiliza la sátira para ello. Si quiere burlarse de un político, crea una historia con humor negro, esa es una sátira. Muy bien. Es generalmente para burlarse de los... es una especie lírica. La burla, la exageración, para denunciar pues los males, los excesos de la sociedad. Muy bien. Acá tienes actividades, la página 40. Muy bien. Juan del Valle Caviedes. Antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. ¿Consideras que la sociedad actual elogia o ironiza el trabajo de los doctores?
como no puedo escucharte, así como hay buenos doctores, hay malos abogados, buenos, malos, en todos los ámbitos, en todas las profesiones, en todos los oficios y en todo lo que fuera. Hay personas capaces, personas incapaces, buenas y no tan buenas, etcétera, etcétera. Y cuando acá te pregunta que la sociedad actual elogia o ironiza, sí, hay doctores dignos de elogiarlos, por supuesto que sí. Como hay algunos que cometen negligencia médica y de verdad es un rechazo total, ¿no? ¿Por qué te está haciendo esta pregunta? Porque este autor detestaba, y voy a repetir lo que él dice en su autobiografía, odiaba a los médicos, ¿no? ¿Y por qué odiaba a los médicos? Porque su esposa estuvo muy enferma, lo llevó a muchos médicos y ninguno pudo salvarle la vida. Estamos hablando de esa época, pues jóvenes, en la cual la medicina no estaba adelantada, no se detectaban muchas enfermedades, no habían ecografías como ahora hay, ¿no? De última tecnología, no. Estamos hablando de una época que supongo que era muy precario el aspecto de la medicina y otras cosas más. Entonces, él, como no le salvaron a la esposa, que cuenta también en su biografía, cuenta que estuvo en los mejores médicos, invirtió mucho dinero, yo supongo que fue un cáncer, y la señora venía muriendo de a pocos, y bastó ello para que él comience a escribir en contra de los médicos. Muy bien, mira lo que dice acá. A un doctor de anteojos que pronosticó a una señora que pariría hembra, y ella, por desmentirlo, parió varón. Acá también miren el título, no solamente el que trae niños al mundo, obstetra, sería un obstetra, ¿no? Un obstetriz, sí, claro que sí. Entonces, dice que le dijo, señora, usted va a tener una niña, y ella, para desmentirlo, dice, parió un varón. Pero bueno, ahí también está diciendo que ni siquiera en eso aciertan, etc. Con imprudencia arrojos, partos no pronostiquéis, que empreñados no entendéis, teniendo tantos anteojos. Se engañaron vuestros ojos, que son discursos menguados. ¿Cuánto hacéis y abogados de barrigas sin compás? Pues de ellos entendéis más que de pájaros preñados. Está diciendo que cuando ve señoras embarazadas, un médico no entiende nada, ¿no? Es que antes no había ecografías tampoco. Ahora hay ecografías 3D, 4D, ¿no? Que ven al bebé y ya sus características físicas, todo es adelantado, ¿no? E incluso qué enfermedades van a tener.